welcome to the stage the moderator, Nicholas Smith. Favor de darle la bienvenida a Nicholas Smith. Nicholas Smith, que es el moderador de esta sesión. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de vuelta. Espero que todo haya podido comer, que están satisfechos y listos para más IGF 2025. Bueno, la sesión de hoy, el título es resguardar la democracia en la edad del medio de Internet. Esto reúne a miembros de todo el mundo para debatir las acciones legislativas que se están tomando para preservar las instituciones demócratas. Mi nombre es Nicholas Smith. Soy presidente y fundador de Shed Allowance. Es una estrategia. Antes de llamar a nuestros panelistas, pues hay que reconocer a una persona famosa aquí, que es un abogado y jefe desde su inicio, Jun-Hwan Lee, subsecretario general del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, el señor Jun-Hwan Lee. Los intérpretes lamentamos mucho, pero no tenemos sonido, no podemos interpretar, no hay sonido. Pedimos disculpas, pero no hay sonido. Reanudamos la interpretación en cuanto vuelva el sonido. Of these is the dual imperative. Eso es para proteger la libertad de expresión, mientras al mismo tiempo combatamos la desinformación y la información errónea que abunda. La posibilidad de hablar libremente, valorar la información exacta y participar en un discurso abierto en línea es la espina dorsal de la sociedad democrática. Sí, estos derechos fundamentales están puestos a prueba, no solo por la desinformación y la censura, pero también los derechos de las tecnologías poderosas como AI generativa, que todavía más hace confundir los hechos y la ficción y desafía nuestra comprensión de lo que es la verdad. Enfrentamos desafíos profundos de las narrativas forzosas que están en partenariado con las instituciones de desinformación y sus campañas que amenazan la paz y la estabilidad. El entorno digital requiere nuevos enfoques que protegen los derechos humanos y preservan el espacio cívico. Y al mismo tiempo hay que garantizar que las respuestas a estas amenazas no violen precisamente las libertades que buscamos proteger. Navegar este terreno y hacerlo correctamente es vital. Ustedes tienen la autoridad para diseñar la legislación que salvaguarde las libertades de expresión y acceso a la información. Promover medios y la información, hacerlos más ricos y reforzar la resiliencia de los
discursos democráticos es una responsabilidad. Ustedes pueden fomentar un entorno digital con el derecho a expresar diferentes puntos de vista y que ese derecho sea protegido y respetado, y que la información basada en hechos sea priorizado sobre la manipulación y la distorsión. Solo así es como podemos garantizar que la innovación o la inclusión avance junto con la dignidad humana y su seguridad, participando activamente en este foro. Ustedes, al participar, no solo contribuyen a un apoyo y refuerzo de las políticas digitales, sino también contribuyen a diseñar marcos legislativos nacionales que reflejen estos valores compartidos. Yo les exhorto a que lleven los resultados de estos debates aquí en IGF 2025 a sus propios parlamentos. Hemos visto que hay momento y coherencia política a nivel nacional y regional como una gran necesidad. Hemos visto que apoyar los procesos y expandir al mismo tiempo el compromiso parlamentario en las IGFs regionales y nacionales en todo el mundo. Esto es esencial. Estamos con interés y entusiasmo esperando sus conocimientos, escuchar de sus experiencias y ver cómo han identificado nuevos caminos para cooperar. Reforcemos este compromiso y promovamos la gobernanza digital que respete la libertad de expresión y gestione la información con integridad y apoye un espacio digital abierto, inclusivo y basado en derechos. Agradezco profundamente a la Unión Interparlamentaria, al Parlamento noruego y a sus asociados por su cooperación invaluable y su compromiso para integrar las voces parlamentarias en el proceso de las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor Lee, por estas palabras tan alentadoras. Ahora los desafíos. Esto no sería una sesión sobre la contribución parlamentaria si no hubiéramos de una persona que respetamos todos, señor Martin Chungong, secretario general de la Unión Interparlamentaria. Tenemos un mensaje en vídeo que quisiéramos proyectarles. Señor secretario general, parlamentarios distinguidos y participantes, tengo el placer de darles la bienvenida a esta mesa redonda Esto ofrece una plataforma única para parlamentarios, políticos y expertos para construir un consenso sobre uno de los desafíos más apremiantes, que es salvaguardar las instituciones democráticas en una edad digital. En un momento en que las normas democráticas enfrentan una presión sin precedentes y sigue erosionando la confianza del público, la cooperación sobre el combate a la desinformación es más crucial que nunca. Un enfoque fragmentado a la integridad de la información y los riesgos sería subvertir los fundamentos del discurso democrático y exacerbaría la crisis de confianza que amenaza a nuestras sociedades. La rápida diseminación de desinformación por medio de tecnologías digitales han alterado fundamentalmente el paisaje de información en que operan nuestras democracias. Los ciudadanos tienen problemas en distinguir los hechos de ficción. Los electroprocesos están sujetos a manipulación por medio de
campañas de desinformación coordinadas y las instituciones democráticas ven cuestionada su legitimidad con base en narrativas falsas. El auge de la inteligencia artificial ha fundamentalmente transformado el mensaje con y el paisaje, con deepfake, con contenido creado por la inteligencia artificial, que es un desafío profundo al discurso democrático. Pero también es una oportunidad porque si trabajamos a través de las fronteras y sistemas políticos, podemos desarrollar principios comunes que preservan tanto la libertad de expresión como la integridad democrática. Los parlamentos son la voz del pueblo y por ello juegan un papel esencial en garantizar que la transformación digital refuerza en lugar de subvertir los gobiernos democráticos. En nuestra respuesta estamos guiados por Global Digital Compact y el consenso emergente sobre la integridad de la información. Y mientras que el Compact representa una fundación muy importante, hay mucho trabajo que queda por hacer para transformar su visión en una garantía eficaz de la democracia. Pido a todos los participantes a participar activamente en estos debates, reconociendo que los marcos que desarrollamos hoy determinarán las instituciones democráticas de mañana y la fuerza con que pueden enfrentar la transformación digital. Juntos podemos garantizar que la democracia no solo sobreviva la era digital, sino que surja más resiliente, transparente y responsiva. Muchas gracias, señor Chongong, por estos comentarios. Es un gran honor presentarles a sus ponentes. Primero, Catherine Muma, senadora de Kenia. Luego, Rebecca Bauer Kahn, miembro de la Asamblea de Estado de California de Estados Unidos. Grunde Almeland, de Noruega, miembro del Parlamento. Marsha Kall de Barbados, también diputada. Y Zafar Alizoda, de Tayikistán, miembro del Parlamento también. Muchas gracias al escenario a todos. Primer error. Uno de los primeros oradores es Ghana, de Ghana. Bueno, esta es una sesión sobre el camino parlamentario. Vamos a pasar por varias preguntas y dejamos también que el público tenga tiempo para hacer preguntas. Eso es muy importante y luego tenemos unos comentarios de cierre. Así que permítame empezar primero con el país anfitrión, Grunde Almeland. Usted participó en un grupo parlamentario sobre el AI hace poco. ¿Cuáles son los desafíos más grandes en la democracia noruega? ¿Qué es lo que ustedes hacen en el Parlamento? Porque estamos hablando de IA y está en todas partes, ¿no? Ahora es IGF, pero vemos que está en todas partes. También es muy importante para Noruega, para el Parlamento. Díganos, por ejemplo, por favor, ¿dónde están ustedes? Pues en primer lugar, es un honor poder ser anfitrión de este evento este año. Todos los del Parlamento estamos muy entusiasmados con este evento, pero su pregunta, lo que más me preocupa son uno de los encuentros o hallazgos claves. Y es que la verdad es menos relevante, cada vez menos relevante. Hemos pasado por las elecciones en este año
Así que la forma en que AI es un superpoder en contenido, crea tanto contenido en que se implica a la gente, la verdad cada vez menos importante, porque lo que uno busca es contenido que confirma su prejuicio y es una burbuja cómoda. Es cada vez más difícil lograr un debate real. Y no quiero ser tan negativo, pero hay mucho que podemos hacer. Han estudiado muchas medidas diferentes, competencia, investigación, pero uno de los mensajes claves es que hay que apoyar y reforzar las organizaciones de medios de comunicación independientes. Yo creo que es sobre lo que quisiera centrarme ahora, porque es tan importante esta medida para que podamos tener algo que podría combatir esta realidad que se crea, esa de burbujas. Y hay una conexión muy fuerte entre nuestra confianza, la confianza que tienen en nosotros como políticos y el acceso que tiene la gente a la información y el acceso a medios de contenido que ha sido editado por un profesional e independiente. Es decir, que saben lo que hacemos como políticos es que somos transparentes y que alguien revisa lo que hacemos. Para Noruega, los medios de comunicación independientes han sido muy importantes en todos los colores políticos, entre todos los partidos políticos. Tenemos un índice de libertad y es en parte por lo que hacemos en Parlamento, claro que es lo que preocupa a los periodistas todos los días. Pero sí empezamos con una base legislativa sólida. Es decir, garantizar que se tiene una ley que garantiza la independencia de los medios, la independencia editorial, y que garantiza que los propietarios de los medios no pueden entrar en las redacciones y dictar las condiciones o el contenido. No podemos pedir o exigir ver el trabajo de los periodistas antes de que se publique, por ejemplo. Estas son medidas muy importantes legislativas. Y luego la financiación. Y nosotros, desde el erario público, financiamos a los medios de comunicación parcialmente. Yo creo que es muy importante para tener no solo periódicos grandes nacionales, sino que sobrevivirían en casi todas las sociedades, pero también aquellos pequeños medios de comunicación que también pueden verificar y chequear lo que están haciendo los políticos locales, las burocracias locales. Y es un sistema que garantiza que el pueblo de Noruega pueden controlar a sus políticos. Yo creo que es cada vez más importante porque tenemos mucho más canales de comunicación que antes, ya no son cartas, solo teléfonos. Yo creo que esto es un buen punto de partida y voy a concluir diciendo que el informe también señala un punto importante. Es preciso no exagerar la importancia de la inteligencia artificial como políticos, que no veamos trolls en todas partes, sino tener una actitud más fría a lo que es realmente la desinformación. Gracias por estos comentarios. Claro, no se puede acercar a todo con miedo, ¿no? Tenemos que recordar que IA es un instrumento inventado por seres humanos y hay beneficios que nos aporta. Y sobre esto vamos a hablar también.
Así que muchas gracias. Ahora quisiera hablar con mi buen amigo de Kenia o de Kenia. A usted le conoce muy bien el continente africano. Usted es muy activa en foros relativos a a la gobernanza en el contexto africano. ¿Cuáles son las amenazas emergentes en Kenia y cuáles contramedidas están tomando? Muchas gracias. Primero quisiera decir que Kenia apoya la tecnología digital. Lo implementamos, reconocemos que esto es preciso en el mundo actual, no solo en cuanto a la democracia, sino política y desarrollo. Todo depende de que implementemos esta tecnología. Así que Kenia lo ha anticipado. Yo quisiera decir que tenemos un marco legislativo adecuado que apoya actualmente el crecimiento de la red Internet, esto es, y los avances tecnológicos digitales. Tenemos una constitución que protege la libertad de expresión y el derecho al acceso a información, pero al mismo tiempo los derechos humanos, muy fuerte en derechos humanos. Incluye protección de los derechos del consumidor. Tenemos una serie de leyes que regulan temas relativos a la tecnología digital y a Internet. Y tenemos el abuso de... Es una ley que regula el abuso, ciberabuso. Tenemos una ley de protección a los datos y de derechos de autor, una ley sobre cohesión e integración que se refiere a las expresiones de odio. Pero todavía nos quedan desafíos en cuanto a la desinformación y mala información errónea por medio de redes sociales. Es que no tenemos una ley que específicamente se refiere a esto, pero tenemos que aprobarlo rápidamente. Y esta mañana han escuchado sobre el balance entre la protección de derechos humanos y al mismo tiempo permitir que la innovación avance, pero no sin restricciones. Como políticos, mucho del abuso y la desinformación se produce sobre todo en tiempos de elecciones, y esto lo vemos en Kenia, donde hay elecciones todo el tiempo. En cuanto se cierran las urnas, estamos en campaña de nuevo. Así que en nuestra parte del país vemos que la utilización de expresiones de odio han llevado a violencia postelectoral como consecuencia de estos enunciados. Y por eso logramos establecer una comisión de cohesión. Hemos visto mucha información que utilizan grupos que compiten entre sí para utilizar lenguaje demonizante tratan de demonizar a los gobiernos o sembrar información falsa sobre la oposición o sobre el gobierno. Y esto lleva a la violencia porque es tan extendido. Esto es un desafío. ¿Cómo podemos regular esto sin
ser demasiado estrictos. También está la posibilidad de que el gobierno abuse de sus privilegios o algún, por ejemplo, el control de contenido, el control de contenido de Internet o de mensajes. ¿Cómo podemos prevenir que esto se utilice en favor del gobierno? Así que necesitamos un marco legislativo mejor del que tenemos. Tenemos que buscar formas de proteger los derechos, incluso los derechos de los niños. Tenemos mucho acceso a contenido dirigido a los niños en Internet, que es malo para ellos. Este contenido, muchos niños acceden a pornografía y otro tipo de contenido dañino. Hay que ver cómo podemos, más allá del Parlamento y la legislación keniana, cómo podemos lograr una jurisdicción que nos permita, en foros como IGF, garantizar que hay códigos de conducta que pueden responsabilizar a los perpetradores en estas plataformas que suben contenido dañino a los niños, pero al mismo tiempo garantizar que exista libertad para avanzar en la tecnología digital. Derechos humanos. Hay que pensar más allá de la información y desinformación. ¿Cómo incluimos a más gente? Y en nuestra zona geográfica hay que pensar en cómo ayudamos económicamente a la construcción de una estructura digital abierto al público que permita a las áreas rurales participar en pie de igualdad en los beneficios de la tecnología y el espacio digital, abrir el camino a más mujeres en este espacio, más grupos vulnerables y más grupos minoritarios. Así que como país yo creo que más allá de proteger contra la desinformación también está el tema de la inclusión, que es un tema de derechos humanos. Así que en lo que hablamos, este tema, más allá de la legislación, hay que investigar cómo invertimos para que más gente pueda participar. Pues hace mucho trabajo en Kenia. Ya usted hizo una larga lista de leyes, así que eso es progreso. Obviamente dejó claro que hace falta progresar aún más, pero pienso que en Kenia se va en la dirección justa, así que quiero alabarlos por eso. En cuanto al mismo tema, ahora me quiero pasar pues, a Rebecca Bauer-Kahn de California. Bueno, yo viví en California de niño también, así que le doy cierta prioridad a California. California ha sido un estado muy activo, probablemente más que otros estados del país. Así que cuéntanos cómo o cuál es el enfoque actual. En el 2018, cuando se aprobó el CCP, ahora estamos mirando hacia el futuro, hacia dónde vamos. Y pensando en los enfoques regulatorios, ¿qué es lo que se hace para asegurar la integridad de la información? Porque ya tenemos elecciones, pasamos por unas elecciones, vamos a tener otras en el futuro. En cuanto a integridad de la información, ¿a dónde vamos? Muchísimas gracias. Es mi primera vez en este foro de IGF y lo que he aprendido hasta el momento es que a pesar de todas estas jurisdicciones siendo tan diferentes,
Realmente estamos luchando con el mismo problema, integridad de la información. Y tuvimos esta ley de privacidad, de protección de datos personales. Fuimos el primer estado de los Estados Unidos de aprobarlo. Después hubo legislación en la Unión Europea al respecto y otros han seguido, pero no somos tan protegidos como la Unión Europea. Siendo de California, pues allí hay 32 de las 50 empresas más importantes de inteligencia artificial y somos el hogar de todas las empresas más importantes de medios sociales y ellos hacen la tecnología y lo promueven al mundo, así que es una gran responsabilidad para nosotros. Y esta mañana escuchar lo que está pasando alrededor del mundo como resultado de esto. Así que lo que hacen esas empresas para cambiar el mundo es bastante intenso. Tenemos el gobierno federal y yo por mucho tiempo he pensado que el gobierno federal tiene la mejor posición para regular esas tecnologías, pero no quieren, no pueden. Así que son los estados individuales que tienen que regular esto y hacer a esas empresas comportarse de manera responsable. También tenemos protecciones constitucionales que protegen el derecho de expresión, pero no podemos impedir a la gente hablar ni podemos obligar a la gente a expresarse. Y hemos intentado, pues, combatir esta desinformación, pero tenemos la primera enmienda en la Constitución y las personas pueden hablar y ahora esos casos llevan al tribunal y los tribunales dicen que hay libertad de expresión, pero ¿qué hacemos con esa dinámica tan complicada cuando tenemos la información errónea y la desinformación? Cuando el derecho de la palabra es tan importante. Así que parece que la desinformación está más protegida que el derecho de expresión en general. Así que tenemos que hacer algo para hablar o marcar lo que con marca de agua, lo que llamamos marco de agua, que es algo que quiere promover la Unión Europea. Y en California queremos hacer esto. Tenemos la economía número 4 del mundo. Tenemos muchas compañías de tecnología y podemos hacer que las empresas de tecnología puedan promovernos. Y esta tecnología de marcas de agua no se ha promovido todavía, pero hay que hacer algo para poder distinguir entre lo falso y lo auténtico. Esto cambiaría mucho. Pues muchos saben lo que pasa en California porque hay fricciones entre el gobierno federal y el del estado. Hay una masiva desinformación, hay mucho de deepfake. En las manifestaciones en San Francisco, en Los Ángeles, han sido manifestaciones pacíficas y esta tergiversación de la realidad influencia las elecciones. Y el gobierno federal actualmente quiere prohibir por 10 años leyes a nivel de Estado en cuanto a inteligencia artificial, lo cual pararía los esfuerzos del Estado de California. Es muy importante. Pues somos del mismo estado, pues no quiero hablar más de las fricciones que sabemos existen, pero quiero dirigirme a otra región del mundo para todos los que están presentes y no hablan ruso. Por favor, pónganse sus auriculares. Pues nuestro amigo de Tayikistán, señor Alisoda, la respuesta de Asia Central en cuanto a información, manipulación de la información y los pasos que se están tomando. ¿Qué hacen para construir una resiliencia institucional después de todo lo que han escuchado hasta el momento?
oportunidad de hablarles sobre Tayikistán y lo que hacemos para construir resiliencia, cómo ofrecemos uniformidad de información y sobre todo en cuanto a la implementación en Centroasia. Esto tiene su propia ley. Pues los países asiáticos, pues ahí los datos personales cubren algo más en cuanto a la privacidad y la vida privada. Así que de acuerdo con nuestra legislación, cubre tanto la propiedad como los derechos. Y si violas esos derechos, pues violas derechos fundamentales. Pero tenemos que verlo caso por caso y también depende de qué país se trata. Y también hay que ver la categoría de datos personales. Eso también cubre los datos confidenciales de una persona, por ejemplo, raza, origen étnico, creencias religiosas, actividades profesionales, datos médicos, biométricos, etc. Hay que proteger esos datos de manera particular, porque revelar esos datos podría conducir a discriminación, estigmatización y otras consecuencias negativas para la persona. Así que en cuanto a la legislación, realmente necesitamos proteger los datos personales y esto es una de las tareas más complejas del Estado en este momento. Los estados de Asia Central están desarrollando un instituto real para la protección de datos personales. Desafortunadamente, la legislación no cubre todos los elementos de datos personales de los ciudadanos. Todavía tenemos lagunas legales en cómo operar y actuar rápidamente para prevenir escapes de datos. Pues la verdad que no hay obligaciones en cuanto a dar información para los operadores. La privacidad es un tema muy complejo porque cubre el sector privado y el sector público. Los expertos nacionales dicen que es importante revisar la legislación en Asia Central en cuanto a datos personales para reflejar las realidades modernas, inclusive las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales, aunque sea un bien público, no debe limitar los derechos y libertades personales. Así que las prácticas del sector privado debe tomar en cuenta la evaluación y la protección de datos personales para que en el futuro se pueda mitigar los riesgos y asegurar la privacidad. En paralelo con el derecho europeo en cuanto a datos personales, los legisladores de Asia Central deben evaluar, introducir un marco legal para evaluación de riesgo y protección de datos similar a la Directiva General de Protección de Datos. Y no siempre se implementan los derechos de las personas individuales. Las sociedades deben tener herramientas e instrumentos legales eficientes que protejan los derechos humanos y la privacidad personal y la confidencialidad para los datos personales. Al nivel legislativo, es de promover esa información, ahí deberían implementarse políticas estratégicas, pues los estados de Asia Central son miembros de la Asamblea Interparlamentaria de los países CIS y hay una declaración especial para la cooperación en este campo. Muchas gracias. Pues estoy muy de acuerdo con usted en cuanto al instituto que usted mencionó. La primera tarea, y los panelistas estarán de acuerdo, que en casa están pasando por un proceso, hace falta formular la evaluación de riesgos, ¿verdad? Y yo pienso que usando este foro sería una oportunidad para discutir esos temas, así que espero que usted se lleve de regreso experiencias de este foro a Tayikistán. Y ahora de la isla de Barbados,
La señora Masha Cadell, ¿cuáles pasos se están tomando en Barbados para construir confianza en elecciones y el sistema democrático? Una gran pregunta, y sí estoy indicando unas cosas también entre líneas cuando hago esta pregunta. Pues Barbados es una pequeña isla en el Caribe, 270,000 personas, y está en declive, es otra amenaza existencial. La población está disminuyendo y haciéndose cada vez más vieja. Barbados siempre ha tenido una historia de elecciones estables, libres y justas, y un alto nivel de estabilidad política. Es importante ver las cosas en ese contexto, porque las circunstancias en las que estamos discutiendo estos temas, eso de mantener la democracia, la participación democrática, se hace con un trasfondo de expectativas de estabilidad y verdad. Otra cosa que tenemos en Barbados es una penetración muy alta de Internet y penetración digital. Tenemos como una penetración de telefonía celular de 114%, así que las personas tienen acceso inmediato a información y tienen grandes expectativas en cuanto a la información. Entonces la pregunta es, no solamente acceso, sino que acceso que tenga sentido en el uso. Justo antes de que tomara yo el avión para venir acá, la oficina del primer ministro en Barbados tuvo que urgentemente hacer una advertencia en cuanto a un deepfake que había estado circulando. No voy a participar en lo que pasó, pero quiero ponerlo simplemente como un ejemplo, porque resalta no solamente los temas domésticos en cuanto a la participación democrática y la confianza, pero también el riesgo potencial para desestabilizar. El deepfake trataba del primer ministro diciendo algo con relación a otro poder mundial importante, diciendo de manera no verdadera que el Barbados estaba tomando cierta posición diplomática respecto a tal país. Pues tiene el potencial para completamente, sobre todo en el ambiente actual de política global, a poner en juego mucho lo que el país está haciendo respecto a política y participación global. Así que estamos hablando de confianza no solamente dentro del país, sino que internacionalmente, y la posición del país en el mundo. Así que quiero hablar de lo que estamos haciendo. Una cosa importante es la alfabetización democrática, cómo las personas interactúan con conversaciones políticas, procesos electorales. Una de las cosas que hemos intentado hacer es simplemente promover lo más posible la verdad y la transparencia. ¿Y por qué queremos que la gente se acostumbre a un ambiente de verdad y de pruebas? Porque antes de hablar de tecnología hay algo que no sea tan fuerte como nos gustaría. Por ejemplo, tenemos estos comités juntos del Parlamento que consideran temas antes de que se aprueban por el Parlamento. Por ejemplo, la legislación que tiene que ver con la gobernanza, temas sociales, etc. Entonces, esto se publica y el primer ministro dice pocas cosas a través de discursos, etcétera, que no se ponga en los medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque queremos que la gente se acostumbre a la idea de la verdad. Esa es la fuente original. Aquí se puede encontrar, aquí están los canales y se puede encontrar de tal y tal manera. Así que estamos trabajando en la inversión en ecosistemas tecnológicos que puedan balancear o equilibrar o construir herramientas que combaten la desinformación o la información errónea, y queremos invertir en los creadores de tecnología para promover la verdad.
Y Rebeca dijo antes que el discurso político se protege muy bien en general en nuestra jurisdicción, en su dirección. Y yo veo que hay cosas que están sucediendo en cuanto a actores políticos en Barbados. Pero en Barbados no me tienen confianza en mí para generar contenido. Si yo intento hacerlo, dicen que usted es una política y no estamos seguros de que lo que usted esté creando debe publicarse en nuestra plataforma. Así que hay plataformas que se generan en otros países, pero afectan la manera en que yo puedo hablar con los que votan por mí. Así que hemos intentado promover un ambiente de pruebas reales y verdades, y hay legislación para esto. Yo fui la ministra que promovió la legislación contra el cibercrimen. Lo llevamos al comité conjunto, escuchamos las pruebas, escuchamos la oposición y también hubo preocupaciones por derechos humanos por parte de los ciudadanos. Entonces cambiamos la legislación y pensamos que tenemos que tener esa conversación con el pueblo para participación democrática. Muchísimas gracias. Así que tenemos muchas áreas diferentes donde intentamos hacer cosas con nuestros gobiernos y con los retos que tenemos. Senadora, ¿cuáles son las brechas? Hay un espacio ahí donde uno puede reconocer los retos existentes, pero existen áreas que no tienen nuestra atención, donde podríamos quizás resolver algo. La segunda parte es por la parte no legislativa. Hay campos donde podríamos colaborar y este foro, claro, es un foro donde se puede colaborar, pero se puede colaborar de otras maneras a nivel internacional, porque estamos mirando esto desde un punto de vista doméstico, nacional. Muchísimas gracias. Bueno, como somos parlamentarios, pues tenemos la tendencia de enfocarnos en el impacto de la tecnología en el espacio político. Pero yo quiero que pensemos de manera más amplia, imaginándonos, por ejemplo, la innovación en el sector de salud con tecnología digital. ¿Cómo sería la telemedicina? ¿Y cómo debe el Parlamento anticipar las posibilidades de violaciones a los derechos humanos con el avance de tecnologías digitales en el sector de la salud? ¿Y cómo podría ser la ley en este campo? No tenemos que pensar simplemente en la legislación para tecnología digital. Tenemos que ver la legislación en el sector de la salud. Hace falta hacer algo en el sector de la salud, sector de aguas, otros sectores, para que, pues, vemos las amenazas ahora en cuanto a espacios democráticos. Quizás podrían expandirse y tener un impacto aún más profundo para las personas comunes y corrientes. Así que hay que tener una mente abierta y pensar de manera amplia en cuanto a cómo gestionar esto de la mejor manera. La legislación en cuanto a la tecnología digital no se trata de un campo solo. Tenemos que pensar con los profesionales en todos los sectores, tienen que ayudarnos a pensar en cómo resolver esto y cómo hacer esto a nivel nacional y a nivel nacional. Pues quiero agradecer a este foro por la manera proactiva en cómo promueven esta agenda y hace que podemos aprender y discutir más en sus foros. En el espacio de África, los parlamentarios africanos se han tomado la libertad de formar el grupo de parlamentarios de África en diferentes partes de África para poder comparar nuestras notas para ver si lo que pasa en Tanzania nos va a afectar aquí o lo que hacemos nosotros puede afectar a la gente en Nigeria. Tenemos que estar
tomando prestado cosas el uno del otro. Tenemos que aprender, tenemos que crecer de esta manera. Y más allá de la legislación, tenemos que encontrar cómo los mecanismos ya existentes podrían usarse como base para hacer algo más. Pues esta mañana alguien habló de auditoría, un mecanismo para auditoría de información, ¿cómo podría ser? Tenemos el comisionado de protección de datos en mi país y también a otros tenemos el Consejo de Medios de Comunicación. Debemos añadir algo a sus mandatos, debemos monitorear esto mejor, debemos tener un mecanismo de la Unión Africana o de la Comunidad de África Oriental. Pues tenemos 10 minutos. Rebeca. Yo pienso desde mi punto de vista, una cosa que falta es la tecnología para el bien. Vemos la tecnología en las manos de muy pocos actores ahora que se promueven por el beneficio económico. ¿Cómo podemos promover la tecnología para ser la solución en la edad de tecnología? Tenemos que trabajar con esto localmente en California, pero también globalmente. Y estamos intentando entender cómo podemos encontrar esto, cómo podemos invertir dinero en las instituciones académicas para poder competir con las empresas digitales o de IA más grandes. Son los únicos que pueden construir modelos de lenguaje largo actualmente. Tienen mucho dinero y la comunidad académica necesita crear tecnología para el bien. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Universidad de Chicago creó un modelo de IA que hace posible poner algo en tu material de derecho de autor, que si un modelo se entrena con tu material, no se puede. Y tenemos que pues contrarrestar la información errónea, la desinformación, y debemos usar mejor tecnología para el bien. Y tenemos un rol importante a jugar. Y en nuestro estado hay muchas de esas empresas, pero también tenemos muchas instituciones académicas que capacitan a las personas que hacen esas empresas. Y estamos invirtiendo en tecnología para el bien en nuestras instituciones académicas. Entonces, esas personas podrían crear empresas para el bien. Y estamos intentando hacer cosas diferentes a nivel global. Y es un mundo que se ha creado en los últimos 10 años. Y estamos intentando encontrar soluciones a problemas muy nuevos. La tecnología se mueve más rápido que las políticas. Así que si podemos escucharnos, hablar qué funciona en tu jurisdicción, qué puede llevarme a casa, entonces eso sería bueno, porque tenemos que movernos más rápidamente para proteger nuestras sociedades en colaboración con otros. Muchísimas gracias, Rebeca. Quiero continuar con el tema de tecnología para el bien. Has hablado de alfabetización democrática, poder adaptarse a lo digital. No necesariamente quiere decir que uno promueve la alfabetización democrática o de medios, pero el ejemplo de Noruega es un ejemplo de cómo la adaptabilidad tecnológica o digital hace que todavía podemos tener bastante confianza en los medios, y tener tecnología nos ha permitido tener un fundamento para que la gente pueda tener acceso a medios independientes, a tener este nivel tan alto de alfabetización de medios que tenemos la suerte de tener. Y en los próximos meses y años, usando ese mismo tipo de inspiración, de tomar la tecnología como una herramienta para más transparencia, asegurando que adoptemos tecnología que pueda reforzar las instituciones que queremos reforzar para el bien de la democracia. Es una gran oportunidad, pues es tan fácil apuntar a todos los retos porque son tan evidentes, pero también hay grandes oportunidades
tener estas herramientas que también pueden crear más transparencia. Un pequeño ejemplo para finalizar. Tenemos muchas quejas de los periodistas hablando de cuánto tiempo gastamos en revisar sus peticiones para acceso a la información de las instituciones de gobierno. Y se podrían simplificar esos procesos para crear un acceso más fácil para los periodistas y también crear más transparencia para el público. Yo pienso crear esta cultura de evidencias, de pruebas, para que la gente pueda sentir que, bueno, debo propagar algo si no puedo mostrar que sea verdad. Eso es algo que, la verdad, es útil, pero también eso de invertir en el tipo de aprendizaje o de educación, al menos en la mayoría de los países, eso de invertir en el tipo de educación que puede enseñar a las personas a crear herramientas que encuentran útiles, que ellos pueden generar. Y en Barbados, yo era la ministra de Tecnología y yo inicié eso de capacitar a las personas en analítica de datos y informática. No solamente en instituciones académicas formales, pero también en colaboración con empresas. Y las personas pueden aprender estas habilidades y llegar a ser capaces de crear herramientas y jugar en ese espacio. Pensamos que hay una cadena de valor de inteligencia artificial que para algunos países quizás no sería práctico decir que vamos a crear modelos de lenguaje largo, pero podemos crear parte de la cadena de valor y crear algunas de las herramientas tecnológicas. Así que hay que tener una legislación fuerte para hacer esto posible. Yo quisiera añadir que la política de plataformas globales es diferente en diferentes países. Lo que es importante en algunos países de GDPR, por ejemplo, en otros países quizá no sea tan importante. Hay varios países en África que no dan prioridad a la legislación de GDPR. Si bien su legislación se aproxima, aún hay muchos temas importantes no resueltos. Es importante mejorar la situación legislativa del Turquestán y las plataformas globales deberían orientar sus políticas para abarcar a todos los usuarios, sin importar su país. Tenemos 30 minutos a nuestra disposición. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Hay 2 micrófonos móviles. Por favor, de decir su nombre y la organización a que usted pertenece. Muy bien, gracias. Yo soy... Un problema básico que es una masiva acción hacia moverse hacia el voto digital. Hemos tenido en América Latina ya un par de problemas. Uno en la transmisión de los datos, no precisamente en el proceso electoral, sino en la transmisión. Y el otro en los procesos electorales, y son los casos de Bolivia y Venezuela hace unos años atrás. Se está viendo un movimiento de retroceso en el declarar inconstitucionales los votos electrónicos en diversos países, no solamente de la región de América Latina, sino también en otros países del mundo. Desde el punto de vista legislativo de sus países, ¿cómo se puede evitar la mala utilización de estos sistemas electrónicos, en especial el voto electrónico, para evitar afectar los procesos democráticos?
y esto complementariamente a los procesos previos a las elecciones, tal como ocurrió en Rumania, donde se utiliza desinformación o misinformation, si quieren ponerlo de esa manera, para afectar un proceso electoral. Entonces tenemos por un lado los problemas previos a los procesos electorales y los problemas en los procesos electorales, que lo curioso es que son los parlamentos los que establecen las reglas de votaciones y muchas veces por una facilidad tecnológica o un afán de querer tanto la tecnología, terminamos utilizando voto electrónico y afectando la democracia. Thank you for that. I'm looking to the panel. Do we have any takers? Maybe Rebecca, I'm looking at you first. Sorry. ¿Alguien desea intervenir? Un par de preguntas más y luego. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Ulman Well y soy miembro del Parlamento de las Filipinas. En otros países hemos también visto muchos ejemplos del abuso y uso de AI con fines de desinformación. Y hay políticos que han endosado el uso de la inteligencia artificial para sus propios fines. Eso puede ser difícil, peligroso. Así que me preguntaba directamente a nuestro representante de California, pero también otros que quisieran responder. Quisiera preguntarle sobre el avance de sus esfuerzos legislativos, sobre todo para lograr el etiquetado de contenido, sobre todo si utilizan IA, porque queremos ayudar a la gente a distinguir el contenido de lo que reciben para que no sean víctimas de desinformación dirigida. Yo soy Anya Schifrin de la Universidad de Columbia. Muchas gracias por sus palabras gentiles sobre las universidades. Pregunta rápida. Estamos iniciando trabajo nuevo sobre falsedades utilizadas para fraudes financieros. Y hemos visto que esto debería ser un tema de preocupación bipartita. Y estamos muy impresionados por Taiwán y su legislación. Muchas gracias. Gracias. Yo soy de Chile, senador. Yo quisiera preguntarle al panel. Mi nombre es Kenneth Pugh. Tengo un tema que quisiera plantear. Somos humanos, tenemos derechos humanos, de acuerdo con el artículo 19. Pero para tener confianza hay que hablar el uno con el otro, tener una voluntad y confiar. ¿Cómo los seres humanos tienen que estar en contacto? ¿Cómo vamos a alcanzar esto en un entorno de confianza digital donde dependemos de la inteligencia artificial, que no es humano? ¿Cómo vamos a definir quién tiene identidad humana? No quiere decir que obtener una cédula del gobierno te certifica como humano. ¿Cómo diferenciar a los seres humanos de los no humanos en el ciberespacio? Saber si son menores o no, porque en la vida real los podríamos ver, pero en el espacio no. Pues sí. Go first. Yeah, I think Rebecca will end up talking a lot longer. Una última pregunta. Eso es sobre intención. La última pregunta. ¿Cómo diferenciar el origen de una idea o información? Es menos de
origen, que el resultado es lo que tenemos que regular legislativamente, porque es muy difícil decir, bueno, es que no vemos el autor y no podemos siempre verificar. Y la gente es muy impaciente. Yo creo que una preocupación debe ser la verificación de lo que se genera y poder diferenciar las fuentes de generación de información. Es decir, ver o identificar que este resultado o este enunciado se basa en inteligencia artificial. Hemos visto casos recientemente en que se utilizó coerción para lograr que los jóvenes hicieran ciertas cosas. Y esto fue un actor IA. En esa jurisdicción, no quiero decir qué país era, pero lo que acabaron haciendo era decir que este tipo de contenido, independientemente de dónde venga, puede entrar en el espacio donde jóvenes vulnerables están representados. Y utilizan este tipo de tecnología y luego decimos que este contenido no puede entrar por las personas que están aquí, porque son jóvenes, etcétera. Pero va a ser cada vez más difícil ver la diferencia entre los dos, pero identificar la fuente y luego regular o gobernar o tener control sobre el contenido va a ser cada vez más difícil. Gracias. ¿Qué pueden hacer los parlamentos sobre la legislación electoral y los sistemas electorales en que hay abusos de la tecnología, sobre todo en el contexto de elecciones? Un buen sistema electoral depende en gran medida de la entidad a cargo de su administración, porque para que haya fraude con IA o no, siempre requiere cierto tipo de cooperación entre las personas en la autoridad electoral. Así que ya sea una persona o por medio de los sistemas de información, sistemas informáticos, normalmente Kenia plantea el caso a su Tribunal Supremo si se sospecha abuso del sistema de transmisión de los resultados electorales. Y hemos tenido problemas, por ejemplo, en las últimas elecciones. El órgano encargado de la administración de las elecciones se negó a abrir el servicio para auditar los sistemas electorales que transmitían los resultados. Así que yo pienso que no es tanto la tecnología como una actitud corrupta que informa todo esto. Yo creo que si las entidades administrativas electorales saben su camino y no actúan, las elecciones no serán creíbles, confiables. A mí me encantó esta perspectiva. Pero en todos los estados de los Estados Unidos las elecciones son diferentes de estado en estado. Así que a lo que me voy a referir es no solo la integridad real de las elecciones, sino que si la gente cree en esa integridad. Porque parte de lo que aglutina nuestra democracia es el principio acordado que nuestras elecciones son libres y justas y que es mejor hacerlo así.
Así que yo pienso que una de las cosas que son críticas es poder confirmar los documentos, seguir la huella de los documentos. Incluso si se utiliza una máquina, hay que tener un recibo y hay una forma de auditarlo. Yo creo que es crítico. Y en cuanto a la legislación sobre etiquetado o para poder seguir la huella, yo creo que tenemos la tecnología. Yo creo que esto es algo que va a venir. Este año viene que su dispositivo electrónico tenga un dispositivo interior que permite verificar su autenticidad. Es una tecnología que permite ponerle una marca. Esta tecnología indeleble. Esta es una tecnología que viene, sabemos, que nos va a ayudar a separar la ficción de la realidad. Y luego los fraudes financieros es algo que se ha planteado. No tenemos legislación todavía sobre esto en el marco de IA, pero es importante. Y quizás la base sea la legislación sobre datos personales, porque parte de la razón por qué los fraudes financieros son tan sofisticados es porque hay acceso a información sobre cada uno de nosotros todos. Conocen el nombre de sus hijos y uno se deja engañar por el fraude, que no ocurriría si no tuvieran tanta información sobre nosotros. Así que proteger esa información de los datos privados es crítico. Y luego el proceso de selección, garantizar, como usted dice, que no solo sea sobre la legislación de AI, es sobre legislación en general. Y ya tenemos leyes que prohíben este tipo de fraudes. Yo creo que esto se refiere a lo último, que era si IA es humano o no, y es interesante porque en Estados Unidos acabamos de tener un caso en los tribunales sobre precisamente este tema. Fue un chatbot que un joven de Florida hizo suicidarse porque el chatbot le dijo que se suicidara y la madre ha emplazado a la empresa. La empresa dijo que tenían el derecho constitucional de hablar y tenían el derecho de que el chatbot dijera lo que quisiera. Pero los tribunales dijeron que no, que el chatbot no tiene el derecho constitucional, al igual que tienen los seres humanos. Es importante recordar como políticos que no deberíamos sentir pánico. Y la mayor parte de estos problemas ya están marcados en la legislación. No hay motivo para sentir pánico. A veces sí es necesario tener legislación nueva, pero la mayor parte de estos problemas ya están resueltos en la legislación. Esto tiene que ver con muchos de los temas que se ha planteado aquí. Fraude. Si se utiliza IA en fraudes, esto estaría ya enmarcado en los códigos penales de la mayoría de los países. Así que el tema realmente es la falta de cooperación entre países para enfrentar estos nuevos desafíos. Y hay un buen ejemplo que salió en público hace un par de semanas. Es un sistema que se llama Magic Cat. Es excelente periodismo que demuestra cómo estos fraudes funcionan. Está en inglés y la sociedad noruega no está preparada, pero vemos que la cooperación internacional realmente es parte de la respuesta, más que una legislación hecha a la medida nacional. Y ahora sobre el etiquetado, tenemos un buen estudio sobre de etiquetas indelebles. Tenemos un buen estudio sobre esto.
Los medios de comunicación de Noruega se reunieron hace unos años para crear esta tecnología, cooperando con BBC y New York Times. Estos tenían su propia tecnología bastante avanzada para etiquetar indeleblemente sus artículos. Pero el componente clave no es simplemente tener la capacidad o posibilidad de verificar, pero que esa información sea asequible a la gente en general. ¿Quién tomó la foto? ¿De dónde es? ¿Qué tipo de... dónde se publicó? Etcétera. Eso permite a la gente hacer sus propias decisiones sobre el contenido y que no estamos tratando de obligar de decir que esto es real, esto no es real. Nos estamos quedando corto de tiempo. Sé que hay una larga cola aquí de personas que quieren hacer preguntas, pero acorten sus preguntas, por favor, que sean preguntas meritorias. Espero que me puedan escuchar. Vamos a presentarles una pregunta difícil. La situación no está tan clara. Y sabemos que hay una enorme diferencia entre la ficción y la realidad. Tenemos mucha información sobre la participación, por ejemplo, pero como legisladores, como parlamentarios, lo que es importante para nosotros es preservar la transparencia y la apertura de la información. Lo que hemos escuchado hasta ahora gira en torno del poder que tienen los legisladores, porque se supone que su tarea es proteger a la sociedad. Sabemos hoy que la tecnología cambia rápidamente y muchas veces es difícil estar a la altura de esta velocidad con la legislación. Otra pregunta es cómo preservar los datos privados y al mismo tiempo preservar la transparencia. Y si uno ve los contenidos, y el contenido generado por IA es el tipo de contenido que dominará. Realmente es artificial, que pide, que produce información que puede ser malinterpretados por parlamentarios o otros poderes decisorios. ¿Cómo proteger el contenido? ¿Quién podrá proteger el contenido destinado al público? Pregunta. Yo soy Ru, soy parlamentario de Portugal. La pregunta es esta. Las redes sociales deberían verificar noticias falsas y señalar la desinformación. Pero después de las elecciones de los Estados Unidos, entendimos, por ejemplo, que Facebook o Meta no harán este tipo de verificaciones. ¿Qué piensa usted que deberíamos hacer? ¿Una legislación podría resolver esto? ¿O deberíamos confiar en que las empresas, las grandes tecnologías, verificarán esa información? Segunda pregunta. Algo que ya preguntó un colega sobre el etiquetado y la identificación. Cuando queremos abrir una cuenta de banco, por ejemplo, incluso si usamos un teléfono celular, hay reconocimiento de rostro. Podemos tomar una foto de nuestra cédula nacional o pasaporte. Deberíamos implementar estas soluciones, por ejemplo, cuando alguien quiere abrir una cuenta en una red social, porque hay una mar de perfiles falsos y no veo otra solución si no queremos caer aún más en este
este mar de información falsa, cuentas falsas. Última pregunta. Emmanuel Macron anuncia que probablemente aprobará leyes que prohíben a los jóvenes menores de 15 años tener una cuenta de red social. Así que hay una serie de mala información y noticias falsas que influyen a las decisiones políticas que escuchan los jóvenes. ¿Cree usted que los jóvenes deberían tener prohibido tener una cuenta en una red social? ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo quisiera que tuviéramos más tiempo. Una más pregunta. Por favor, concluyamos esta. Habrá una recepción después. Podrán hablar más sobre esto si quieren en esa recepción. Si no, reciben una respuesta ahora. Gracias. John, miembro del KJ, miembro del Parlamento de Kenia. Y esto es para todos los panelistas, incluyendo el moderador. La pregunta es, ¿qué cree usted sea práctico? Pasos pragmáticos que puede tomar este foro para colocar la responsabilidad donde pertenece, no solo en las grandes empresas tecnológicas, sino en las economías que son avanzadas y las jurisdicciones que son avanzadas, donde alimentan a otros países con tecnologías que realmente es tecnología obsoleta, porque en países emergentes como en África estarán a la par de Silicon Valley. Es una mentira. Imaginarse que estas economías avanzadas no tengan responsabilidad también es erróneo. Estamos aquí en este foro. Es muy difícil incluso para muchos países siquiera estar presente aquí. Y tenemos casos reales de dumping tecnológico que no respetan ni siquiera los derechos humanos fundamentales. En Kenia, por ejemplo, una empresa empezó a coleccionar datos biométricos, escaneando los irises de la gente y tentando a la población vulnerable con regalitos de supuestamente era moneda Bitcoin, y la conducta que llevaron a Kenia son cosas que nunca hemos visto. Pero siempre que los países del sur plantean este problema, nos dicen, pues adopten su propia legislación. Así que pregunta, ¿este foro es capaz o no de restringir a los propietarios para que carguen con su propia responsabilidad, no solo las grandes empresas, pero incluso los países que desarrollan esta tecnología tienen responsabilidad? Porque en lo que estamos hablando, en lo que hablamos ahora de Internet, todo lo que se ha manufacturado está manufacturado fuera de África. Internet no se hace en África. No hacemos cables fibra ópticas. Tampoco los dispositivos. No tenemos un solo satélite producido por nosotros. Si vemos el paralelo nuclear, la bomba se inventó en el 45 y en el 57 ya hubo tratados que responsabilizaron a los que habían desarrollado la bomba y los inventores de esa tecnología. ¿Cuándo ocurrirá lo mismo para Internet y las redes sociales? Tecnología de gran escala. ¿Qué pasará en los países que son tan avanzados? Porque si no hacemos nada ahora, terminaremos exacerbando la diferencia entre los países y el pueblo como el mío será condenado a plantaciones digitales, al igual que fueron condenados a trabajar en las plantaciones de caña y café y todo lo demás que pasó antes. Hay que atribuir la responsabilidad donde debe ser, porque creer que somos todos igualmente responsables es una gran mentira. La última pregunta pues va a ser un poco diferente. En vez de tener a todos contestando pues ahora,
Pues el señor Alizoda, pues comentarios finales. Una última pregunta. Voy a intentar ser breve. La pregunta concreta a Catherine Mumma, porque yo quiero la perspectiva de Kenia. Usted dijo antes que espera que este foro podría facilitar un código de conducta para organizaciones y plataformas de medios de comunicación. ¿Piensa usted que eso realmente sería suficiente, un código de conducta voluntario para organizaciones de medios de comunicación? ¿O necesitamos más de reglamentos, estándares, normas o plataformas alternativas que de hecho trabajen en pro de democracia en vez de socavar las democracias, a favor de libertad de expresión en vez de limitarlo? ¿Y qué piensa Kenia en cuanto a plataformas de medios nuevos? Que es algo que yo soy Anna Luhmann, soy parlamentaria de Alemania. Muchísimas gracias a todos. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar con el señor Alizoda. Usted no pudo responder primero, pero pensando en su comentario final, le puede dar un contexto y quizás contestar algunas preguntas que se han hecho. Muchísimas gracias, Nicolás. Estoy de acuerdo con lo que ha sugerido la representante de Kenia, los esfuerzos del Parlamento, los aspectos de los países y cómo se puede proteger la información. Eso confirma que ningún país puede operar a solas en este contexto. Hay que participar en pie de igualdad y tenemos que respetar las maneras adoptadas de proteger la integridad de la información en general y un intercambio global dentro del marco de este foro nos permitiría desarrollar una política eficiente para proteger la integridad de la información, pero también podríamos ver la información en cuanto a marco regulador para proteger los principios globales y las normas globales. Gracias. Gracias. Pues en cuanto a la hermana de Kenia que acaba de hablar, eso es, como dicen, es déjà vu de nuevo. Yo he trabajado muchos años con justicia climática, lo hago todavía. Y eso es como pues vimos eso de la emisión de gases de efecto invernadero y empezamos a regular lentamente un sistema global que pudiera hacer que se pusieran restricciones a los países que contaminan y también invertir en adaptación y mitigación. Ha sido un proceso largo y arduo. Y podemos aprender del proceso con el cambio climático que estamos experimentando todavía. Y esto nos puede permitir decir que eso es lo que necesitamos de países y empresas importantes en cuanto a tecnología. Por ejemplo, se ve que empresas importantes de medios sociales y los que crean contenidos pueden beneficiarse mucho. Ni siquiera necesitan llegar al país de uno para recoger datos. Simplemente pueden promover información en una jurisdicción donde no hay mucho control. Así que estoy de acuerdo. No puedo decir si este foro es el lugar justo, pero tenemos que aprender de lo que hemos aprendido en cuanto al clima las últimas 3 décadas y en otros campos. Y no debemos tardar 3 décadas a llegar a un compacto global en cuanto a asunción de responsabilidades, en cuanto a rendición de cuentas. Y hace falta actuar de manera global. Pues espero que esto pueda ser un espacio donde podemos encontrar cosas en común. Y a menudo eso de intentar regular a nivel nacional simplemente es como crear un queso suizo para las empresas con un montón de agujeros. Y mucho queso suizo no es bueno para uno.
Hay que encontrar los espacios para trabajar conjuntamente a nivel internacional para encontrar una serie de reglas comunes. Y hay muchos retos en cuanto a verificación, hay retos y eso establecer reglas en cuanto a verificación también podría excluir a personas vulnerables en situaciones vulnerables o sería capaz de excluirlos. Y también poder garantizar que la gente pueda presentar su voz es importante. Y eso de verificación de edad para niños para tener acceso a redes es importante. Es un debate que tenemos en Noruega. Pero también los jóvenes deben tener acceso a la información y deben formar parte activa de la sociedad inclusive antes de ser adultos. Así que tenemos que proteger, pero no sobreproteger. Gracias. Yo pienso, pues, la colaboración global parece ser lo que todos mencionan. Hablamos mucho de lo que ha hecho el mundo y hemos ido en diferentes direcciones. Y Australia han prohibido las redes sociales, los medios sociales para jóvenes. ¿Y cómo les va? Pues hay que saber, hay problemas. Y como dijo el señor de Bahrein, las políticas se mueven más lentamente que la tecnología. Y es solamente a través de la colaboración que podemos progresar de manera que nos permita proteger a nuestras comunidades y sociedades. Y estamos promoviendo una ley que requiere que los dispositivos deben ser capaces de verificar tu identidad. Así que de tal manera no tienes que compartirlo con las plataformas. Y así que tecnológicamente se puede hacer y proteger la privacidad de esta manera. Y yo pienso que debemos evitar, digamos, el sistema de queso suizo con agujeros. Y quiero reconocer que yo vivo en una de las jurisdicciones responsables de esas compañías tecnológicas. Y el peso de eso es real. Y eso influencia las políticas electorales, sobre todo en un país donde puedes comprar elecciones y donde es perfectamente legal en los Estados Unidos. Así que tenemos una dinámica política complicada. Este tema de tecnología y su impacto en la sociedad llega a ser un tema político muy importante. Y hay una realidad donde viven nuestros niños y también la salud mental es importante. Muchas gracias. Un código ético, eso sería una herramienta rápida para autorregulación, para muchas profesiones, asociaciones de profesionales, organizaciones de profesionales. Así que la oportunidad de autorregulación rápida sería implementar códigos éticos y como las empresas grandes de tecnología no necesariamente son esas asociaciones que adaptarían un código ético. Entonces yo pienso que IGF sería un buen lugar para iniciar esto. Y hay que mirar la resolución de IPU en cuanto a inteligencia artificial y también el esposo de código ético de IPU en cuanto a ciencia y tecnología. Eso podría dar algunas sugerencias. También podría dar oportunidades a las grandes empresas tecnológicas de entender que las libertades pues quizás han ido demasiado lejos en cuanto a libertades y han quizás dañado a poblaciones vulnerables, quizás sobre todo poblaciones en países donde no hemos llegado tan lejos. Y yo pienso que los países más avanzados deben asumir más responsabilidad. También las empresas tecnológicas deben
asumir más responsabilidad por las partes negativas de la tecnología, porque se da más en los países más desarrollados. Hay que reconocer, primero, que los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos se están desmantelando. Hemos visto lo que está pasando en Gaza y no podemos hacer nada, parece que el mundo no puede hacer nada. Hay grandes violaciones de derechos humanos, no solamente en Gaza, sino que también en Sudán, en Ucrania y en otros lugares. Nos quedamos impotentes. Yo quiero preguntar si tenemos que reimaginarnos cómo debe ser la cooperación internacional. Y esa cooperación internacional quizás se debe repensar y reimaginar para proveer la protección que debe proveer. Mientras tanto, como países pequeños, quizás hace falta hacer lo que tenemos que hacer. Una cosa que yo pienso que la sesión de esta mañana es que yo pienso que para proteger nuestras poblaciones vulnerables tenemos que dar condiciones en cuanto a las licencias que otorgamos. Hasta cuando las empresas tecnológicas puedan entender que eso de arruinar a nuestros jóvenes a través de facilitando el acceso a cosas que no harían en sus propios países es una violación de derechos humanos. Eso de distorsionar, facilitar o hacer posible la distorsión de elecciones en nuestros países para hacer que terminemos con los gobiernos incorrectos es una violación de nuestros derechos. Así que, aunque debemos responsabilidad de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, tenemos que mirar a nosotros mismos y determinar paso a paso qué tipo de arreglo queremos tener con esas empresas para asegurar que los muy vulnerables sean protegidos. Tenemos que poner condiciones para las licencias para estas empresas. Pues ya veo la luz roja, deberíamos haber terminado. Un gran aplauso para los panelistas y este gran debate. Muchísimas gracias a todos. Dos cosas que quiero subrayar. Lo primero, pues eso es del día 0. El primer día es mañana, así que vamos a seguir con este tema mañana, esta vía. Así que deben ver el orden del día. Van a tener más oportunidades esta semana para hablar con las personas en el podio, en otras sesiones. Deben aprovechar, sobre todo los que hicieron fila para hacer preguntas en esta sesión. Otra cosa, antes de cerrar, para todos los miembros de parlamentos, pues van a ir a una recepción en el Parlamento esta noche. Tienen que salir, a ir a la izquierda y bajar allá. Ahí va a haber personas esperando para llevarles en un bus a las 4. Si tienen preguntas, pueden hablar con nosotros ahora cuando bajamos del podio. Muchísimas gracias de nuevo y que gocen del resto de su semana aquí.